Saludos a todos, hoy vamos a hacer un video, explicando un poco cómo es el tema de la densidad, que los terraplanistas parece que jamás van a entender. Cuando ponen memes diciendo, la gravedad no existe porque un globo de helio sube para arriba, simplemente dan ganas de mearse de la risa. Vamos a explicar cómo funciona la densidad, para que vean el nivel de subnormalismo terraplano al negar la gravedad aludiendo a la densidad. Para entender cómo funciona la densidad, tenemos que entender cómo funciona el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso de la masa del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes, y se mide en newtons. La verdadera fuerza detrás de la flotabilidad de los objetos, es la presión del fluido o gas donde se sumergen. La densidad, es simplemente una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Sucede que, la presión es relativa a la densidad de la sustancia. Básicamente la presión sucede, cuando en un medio denso, aparece una burbuja de otro medio, menos denso que el que lo rodea. Entonces el medio más denso, busca comprimir y rellenar el espacio que ocupa el medio de menor densidad. Esto sucede por ejemplo, con una burbuja de aire debajo del agua. El agua, que es más densa que la burbuja de aire, busca aplastar ese hueco menos denso y ocupar el espacio que ocupa ese aire. Eso es básicamente la presión. El aire de la burbuja busca una vía de escape para escapar de la presión, y sucede que la presión es menor a medida que subes y más alta a medida que bajas. Esto es debido a que la presión del fluido, no solo depende de su densidad, sino también de la cantidad de fluido que esté sobre el objeto. Pues cuanto más fluido haya sobre el objeto, más peso de todo ese fluido tendrá que soportar dicho objeto, eso aumenta la presión. Entonces, como la única vía de escapar de la presión, es subir hacia arriba, la burbuja busca escapar de la presión, subiendo a donde menos presión hay. Esto genera lo que se conoce como el empuje hacia arriba, o flotabilidad. Y la intensidad del empuje hacia arriba, depende de la cantidad de masa del volumen de agua que el objeto desaloja al sumergirse. Es decir, por ejemplo, si un barril desplaza 2 litros de agua al sumergirse, experimentará un empuje hacia arriba con la misma intensidad de lo que pesan esos 2 litros de agua. Es decir, experimentará el peso de 2 litros de agua empujándolo hacia arriba. Pero ahora tenemos también que tomar en cuenta el peso de dicho objeto. Hagamos un ejemplo fácil, si un barril pesa 2 kilos y desplaza 2 litros de agua al sumergirse, la gravedad empujará hacia abajo al barril con la fuerza de 2 kilos, y la presión del agua desplazada empujará el barril hacia arriba con la fuerza de 2 litros. Entonces se ha alcanzado un equilibrio hidroestático, un equilibrio en el cual la fuerza de gravedad y la fuerza de la presión son iguales, causando que el barril flote en el agua. Siendo más apegados a la realidad, si el peso del objeto es igual al peso del agua desplazada, el objeto se encontrará en imponderabilidad, no va a subir ni va a bajar, las fuerzas de gravedad y de presión serán iguales y se anularán la una a la otra, por lo que el objeto quedará como en ingravidez. Cuando un objeto se sumerge en el agua, pierde parte de su peso real por el empuje de la presión. Para que un objeto flote como tal, el peso del objeto sumergido totalmente en el agua, debe ser menor que el empuje producido por el agua desplazada, es decir, el objeto debe tener una superficie lo suficientemente grande como para desplazar más kilos de agua de los que dicho objeto pesa. La resultante es una fuerza vertical hacia arriba que hace emerger el cuerpo. El equilibrio se alcanza cuando el objeto se mantiene parcialmente sumergido, sobresaliendo parte del mismo sobre el agua, lo suficiente para aumentar el peso hacia abajo del objeto, y que su peso y el empuje hidroestático correspondientes se igualen justo en la superficie. No debajo de ella, sino que solamente sean iguales en la superficie con el objeto parcialmente fuera del agua. El caso que comentamos de la burbuja de aire en el agua, es exactamente el mismo que el caso del globo de helio en el aire. En este caso el aire atmosférico es equivalente al agua de mar, y el helio es equivalente a la burbuja de aire. Dado que el helio es menos denso que el aire, la presión del aire es mayor que la presión del helio. Por lo que el aire comprime al helio, y este busca escapar de la presión al único lugar donde puede, que es moviéndose hacia arriba.
El globo subirá hasta que la presión y la densidad de la atmósfera sean iguales que las del helio. En ese momento el empuje hacia arriba será igual al empuje de la fuerza de gravedad, y el globo dejará de subir. Resumiendo, la presión es más fuerte que la gravedad si la densidad del medio es mayor que la densidad del objeto involucrado, de modo que la presión que empuja hacia arriba será más fuerte que la fuerza de gravedad. Para ser más específico, un objeto sumergido sufre una fuerza ascendente equivalente al peso del volumen de agua que desplaza. Si un barco desplaza 250 toneladas de agua, experimentará un empuje hacia arriba equivalente al peso de 250 toneladas. Sin embargo, también debemos tener en cuenta el peso hacia abajo del objeto, que está dado por su masa y gravedad. Para que tenga lugar la flotabilidad, el peso de un objeto, es decir, la fuerza con la que la gravedad lo empuja hacia abajo, debe ser igual al peso del volumen de agua que desplaza al sumergirse, de modo que el peso del empuje hacia arriba sea igual al peso del empuje hacia abajo. A la hora de diseñar un barco se debe tener en cuenta que el peso del mismo sea igual al volumen de agua desplazado. Si su peso fuese mayor que el del volumen que desplazan, la fuerza de empuje recibida sería insuficiente para mantenerlos a flote. El conocimiento de este principio físico es primordial a la hora de construir un barco, dado que es lo que permite su principal funcionamiento, el de flotar en el agua. Una vez que hemos entendido cómo funciona la flotabilidad en relación a la densidad, la presión y la gravedad, es una total estupidez afirmar que las cosas caen por densidad, o que la densidad muestra que la gravedad no existe. Pues sin la existencia de una fuerza que empuje los objetos hacia abajo, la flotabilidad no puede existir. Y la densidad no es una fuerza, no puede hacer caer las cosas hacia abajo. La densidad es solo la cantidad de masa en un volumen de espacio, nada más. No tiene direccionalidad ni puede mover objetos por sí misma, necesita de la gravedad para poder hacerlo. Sin gravedad tampoco puede existir la presión, de modo que, directamente, sin gravedad, no existe la presión, y no puede existir la flotabilidad. Volveré a repetirlo una vez más, para que quede el concepto lo más claro posible. La flotabilidad funciona, porque el objeto sumergido desplaza una cierta cantidad de volumen de agua. Pero el cuerpo, para poder sumergirse y desplazar el agua, necesita una fuerza que lo empuje hacia abajo. Si no hay una fuerza que lo empuje hacia abajo, el objeto nunca se sumergirá, nunca desplazará volúmenes de agua, y nunca experimentará una fuerza en la dirección opuesta a la fuerza que tira hacia abajo. La flotabilidad es un equilibrio entre una fuerza que empuja hacia abajo y otra fuerza que empuja hacia arriba. La fuerza que empuja hacia arriba es la presión del agua, y la que empuja hacia abajo es la gravedad. Sin gravedad, la flotabilidad no puede suceder. Para un globo de helio es exactamente lo mismo. La presión atmosférica lo empuja hacia arriba, y la gravedad lo empuja hacia abajo. El globo sube hasta que hay un equilibrio de fuerzas, y la fuerza que empuja hacia arriba es igual a la fuerza que empuja hacia abajo. Este equilibrio ocurre cuando el globo se eleva a una capa atmosférica que tiene la misma densidad que el gas helio. Porque si la atmósfera tiene una densidad más alta, la presión es mayor, y si la presión es mayor, la fuerza que empuja hacia arriba será más fuerte que la gravedad. Aquí os dejo con un experimento hecho dentro de un avión de caída libre. En él, han colocado un tubo con líquidos de diferentes densidades. Evidentemente, los líquidos más densos caen al fondo y los menos densos están arriba. Pero, veamos lo que sucede con la flotabilidad, cuando anulamos la fuerza de gravedad. En este caso, cuando el avión comienza la caída libre. Microgravity, well, you'll see. Zero. Science! Hold it from the top next time, Jeff. It's just sitting there floating. All of it mixed up.
out yet.